Muy buenos días, licenciado. Vamos a comenzar con la exposición del tema la determinación del equilibrio en una economía abierta. Los integrantes de este grupo son Adrián Jayazo Saraí, Mamani Ríos Ana Paola, Machaca Soto Esteban David, Valdés Gutiérrez Lila Victoria. Mi persona va a comenzar la exposición. Mi nombre es Saraí Adrián Jayazo. La balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un registro que resume todas las transacciones económicas entre un país y el mundo. Incluye lo que son las exportaciones, importaciones, inversiones, préstamos y transferencias. Se divide en cuenta corriente y cuenta financiera y permite evaluar si el país tiene equilibrio externo o necesita financiamiento. Sus componentes principales son cuenta corriente, que tiene sus subcuentas que son bienes y servicios, ingreso primario y ingresos secundarios. La cuenta corriente es que él registra el comercio de bienes y servicios, así como los ingresos y los egresos. Transferencias que también son las secundarias. Bienes y servicios son la diferencia entre exportaciones e importaciones de los bienes y servicios. Ingresos primarios. Los ingresos primarios y egresos son por renta de factores como utilidades y intereses de inversiones. Ingresos secundarios son transferencias corrientes como personales y ayuda al exterior. Cuenta financiera. Mide cómo entra y sale el dinero al exterior. Registra la variación de activos y pasivos financieros entre residentes del país y resto del mundo. Incluye lo que son las inversiones directas, cuando empresas o personas invierten para tener control en otra empresa. Ejemplo como una fábrica y también puede ser abrir una sucursal. También están lo que son las inversiones en cartera. Son la compra de acciones y bonos, pero no tienen control de la empresa. También están lo que son las otras inversiones. Son los préstamos, créditos comerciales y depósitos bancarios en otros países, entre países. Instrumentos financieros derivados. Son contratos como a futuro, opciones como el swaps, usados para cobertura o especulación. Variación de activos de reserva. Son movimientos de reserva internacionales del Banco Central. Cuenta de capital. La cuenta de capital registra transferencias de capital, como condonación de deudas, donaciones para inversión y las transacciones de activos no financieros y también no producidos. Por ejemplo, puede ser la compra, venta de tierras, derechos de autor y patentes. También está lo que es la cuenta de errores y omisiones. Es un ajuste que se utiliza para cuadrar la balanza de pagos cuando hay diferencias por registros incompletos, errores estadísticos o información faltante. Buenas noches. Voy a continuar con el tema. Es sobre el mercado de divisas. Voy a hablar sobre el mercado de divisas. ¿Qué es el mercado de divisas? El mercado de divisas es un mercado global y descentralizado donde se compran y venden divisas. Su principal objetivo es facilitar el comercio internacional y la inversión. Permite que las empresas y los individuos realicen transacciones en diferentes monedas. Este mercado no tiene una ubicación física centralizada y opera a las 24 horas del día, 5 días a la semana, lo que lo convierte en un entorno altamente accesible para los inversores. Sobre las características del mercado de divisas, tenemos varios puntos. Gran escala,
En este se reporta un gran número de operaciones de intercambio de monedas alrededor del mundo, configurándose el que es considerado el mayor mercado financiero. Otro punto también podemos ver la variedad. En este participan muchos tipos de actores, desde entidades internacionales hasta personas naturales que se acercan a una casa de cambio. En la agilidad es fácil comunicar el demandante con el oferente. Las transacciones pueden realizarse de diversos medios, como la ventanilla del banco o a través de una computadora. En la utilidad, permite satisfacer la necesidad de los agentes por una moneda en particular. Otro punto, en el volumen de transacciones, el mercado de divisas mueve un volumen diario de aproximadamente 5 billones de dólares, lo que lo hace más grande que todos los mercados versátiles combinados. En la descentralización, no existe un órgano central que regule las transacciones. Estas se realizan a través de una red de bancos, corredores y otros intermediarios financieros. En la liquidez se habla de es altamente líquido, lo que significa que es fácil comprar y vender grandes cantidades de divisas sin afectar significativamente al precio. Los factores por los que los tipos de cambio podrían variar son tres: los económicos, políticos, psicológicos. En los económicos puede ser la inflación, también inflación subyacente, déficit público, el PIB, desempleo, IPC y otros. En los factores políticos, la política monetaria de un país. En los psicológicos, debido a los rumores, este último parece tener una menor importancia, pero no es así. Por ejemplo, el 23 de abril de 2013, un rumor de atentado en la Casa Blanca vía Twitter hizo tambalear la bolsa de Wall Street durante algunos minutos y los índices llegaron a caer más del 1%. Instituciones del mercado de divisas. Incluyen los bancos comerciales. Estos intermediarios financieros permiten transar divisas a sus clientes. Además, realizan compra y venta de monedas en la administración de sus dispositivos, buscando mantener, por ejemplo, un porcentaje en dólares. También están los bancos centrales. Son las autoridades monetarias de cada país. Dichas entidades intervienen para evitar fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio. Para ello cuentan con instrumentos de política monetaria como certificados de depósito. En las empresas acuden al mercado cambiario para comprar y vender divisas. Por ejemplo, pueden ser importadores que necesiten adquirir moneda extranjera para pagar a sus proveedores. Y por último, las casas de cambio permiten al público cambiar parte de su capital de una divisa a otra. Realizan transacciones en efectivo. Eso sería sobre el mercado de divisas. Mi nombre es Valdés Gutiérrez Rilda Victoria. Buenas noches, licenciado.
Mi persona le voy a explicar sobre el sistema de tipos de cambio. El sistema de tipo de cambio es una economía abierta que depende fundamentalmente de un sistema de tipo de cambio, el cual puede ser fijo o flexible. Este se analiza comúnmente por el modelo de Fleming, que integra el mercado de bienes, el mercado monetario y balanza de pagos. El equilibrio bajo un sistema de tipo de cambio. Este sistema, la autoridad monetaria, que es el Banco Central, fija y mantiene el valor de la moneda local. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que él es el que controla a todo el sistema monetario respecto a las divisas o a una canasta de monedas mediante la compra o venta de reservas internacionales. El mecanismo de equilibrio. El tipo de cambio nominal es una variable fija, por lo que el ajuste de equilibrio recae en la oferta monetaria y el nivel de producción. Los ajustes de la balanza de pagos. Si hay un desequilibrio, es decir, un déficit o superávit en la balanza de pagos, el Banco Central interviene en ese caso. Por ejemplo, el superávit genera un exceso de ofertas de divisas que presionará a la baja el tipo de cambio para evitarlo. El Banco Central compra el exceso de divisas, inyectando moneda local en la economía aumentando la oferta monetaria. Lo contrario ocurre con el déficit, o sea, vende las divisas y retira la moneda local. La política monetaria pierde autonomía y se vuelve endógena, ya que debe subordinarse al objetivo de mantener el tipo de cambio fijo. El equilibrio bajo un sistema de tipo de cambio flexible. Esto se podría decir que el tipo de cambio es flexible, ya que el valor de la moneda fluctúa libremente en el mercado de divisas determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda. En esta podemos encontrar que son el mecanismo de equilibrio, ajuste de la balanza de pagos y la política monetaria. En el mecanismo de equilibrio se podría decir que el tipo de cambio nominal actúa como variable de ajuste para alcanzar el equilibrio macroeconómico interno y externo. El Banco Central aquí no interviene, se limita. Ahora, en el ajuste de balance de pagos, los desequilibrios se corrigen automáticamente a través de la depreciación o apreciación de la moneda. Por ejemplo, el déficit de la balanza de pagos provoca una depresión de la moneda local, lo que encarece las importaciones y abarata las exportaciones. La política monetaria. La política monetaria es una herramienta eficaz para influir en la producción y el empleo, ya que la oferta monetaria es una variable política exógena controlada esta sí la controla el Banco Central. Los tipos principales del sistema monetario son el tipo de cambio fijo. Se puede decir, por ejemplo, Bolivia mantiene un tipo de cambio fijo con respecto al dólar estadounidense, el cual ha estado estable durante años a través del bolsín del BCB. El tipo de cambio flotante o en su caso flexible, en este régimen el valor de la moneda se determina libremente por las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado de divisas sin una intervención significativa. Ejemplo, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y la eurozona operan un bajo sistema de tipo de cambio flotante. La flotación administrativa o tipo de cambio mixto. Este es un sistema que combina elementos de los dos anteriores mencionados, que son el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flotante. Este fluctúa en el mercado, pero el Banco Central interviene ocasionalmente para moderar la volatilidad o guiar el tipo de cambio hacia un objetivo deseado, sin comprometerse a un valor específico. A menudo esto implica bandas de fluctuación permitidas. Gracias. Buenas noches, David Machaca Soto. Modelo ISLM, una economía abierta. Sabes que el modelo ISLM explica cómo se determina la producción y la tasa de interés de una economía, pero en una economía abierta, además del mercado de bienes
y del dinero se considera el comercio exterior y los flujos de capital. A esta dimensión ampliada se le llama como el modelo de Mandel-Fleming, donde interviene en la curva y la curva IC, la curva LM y la curva BP, que es la balanza de pago. La curva I es el mercado de bienes, también inversión ahorro. Es la curva que representa el equilibrio del mercado de bienes, donde la producción es igual a la demanda total, que es más igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, donde depende del ingreso del país, el ingreso del resto del mundo y el tipo de cambio, ¿no? También se puede decir, si la moneda se deprecia, las exportaciones aumentan y la curva se desplaza hacia la derecha. Si la moneda se aprecia, las exportaciones disminuyen, la curva esa se desplaza a la izquierda, donde gobierna la demanda es mayor a la oferta. La curva esa tiene una pendiente negativa, como se muestra en el gráfico, cuando la tasa de interés sube y la inversión baja y la producción también baja. La curva LN o mercado de dinero, también inversión, ahorro, representa el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, donde es igual a la oferta monetaria real igual a la demanda de dinero. Se puede decir que cuando la producción aumenta, las personas necesitan más dinero para comprar bienes. A mayor demanda de dinero, la tasa de interés sube y la curva tiene una pendiente positiva. Continuamos. La curva de Pell es la balanza de pagos en equilibrio externo. En una economía abierta se debe incluir la balanza de pagos, que muestra al país que entra o pierde dinero de frente al resto del mundo. Se compone de cuenta corriente, que es exportaciones e importaciones, cuenta capital, entrada de inversiones. La curva de balance de pagos indica que es igual a cero según la movilidad de capital. Se puede decir que es muy inclinada, de baja movilidad sin movilidad de capital. También se puede decir que es casi horizontal, mucha movilidad o movilidad de capital. También es horizontal, donde es movilidad perfecta de capital. Con la mayor perfecta, el país debe igualar su tasa de interés con la internacional. El modelo ISLN y el equilibrio de la economía abierta se da cuando la curva IS es igual a la LN. Aquí se determina simultáneamente el nivel de producción, la tasa de interés y el equilibrio externo. Aquí podemos ver en nuestra gráfica un ejemplo de que es a corto plazo, donde la curva LN real es paralela al tipo de cambio real y la curva IS tiene una pendiente positiva. Las políticas, también mencionaremos políticas económicas en una economía abierta, que no es más que el resultado del tipo de cambio del país. El tipo de cambio fijo. El Banco Central interviene para mantener estable el tipo de cambio. En este caso, en la política fiscal, podemos decir que es muy efectiva, porque la ICE se desplaza a la derecha y el Banco Central aumenta la oferta de dinero para sostener la producción, aumenta bastante, ¿no? En política monetaria, podemos decir que es inefectiva, porque genera presión sobre el tipo de cambio y el Banco Central debe intervenir y enderezar dicho efecto. El tipo de cambio flexible, que es el valor de la moneda, se determina por el mercado. En política monetaria se puede decir que es muy efectiva, porque baja la tasa de interés, la moneda se deprecia, suben las exportaciones y la curva se desplaza hacia la derecha, aumenta la producción. En política fiscal, poco efectiva. Aumenta la tasa de interés, entra el capital, la moneda se aprecia, caen las exportaciones, se anula parte del efecto inicial. Por tanto, el modelo ISLM en economía abierta permite comprender cómo se combinan los mercados de bienes y dinero en el sector externo. Se puede mencionar aquí que el tipo de cambio fijo, la política fiscal funciona mejor. En tipo de cambio flexible, la política monetaria es más efectiva. Muchas gracias.